Constantino el Grande. Cambiando las reglas. Esta es la ciudad de Nis, justo en el corazón de Serbia. Y es una ciudad muy antigua. En la antigüedad, los romanos la llamaban Naissus. Y fue justo aquí, hace unos 1700 años, que nació un bebé bajo una nube de ilegitimidad de una humilde e insignificante chica de pueblo. Y ese bebé crecería para gobernar un imperio y transformar completamente el mundo. Y esta es la antigua tierra de Israel, a 2500 kilómetros de distancia, donde nació otro bebé aún más conocido, hace unos 2000 años, de otra humilde chica de pueblo. Y ese bebé también creció para cambiar completamente el planeta, de manera innegable, en una medida que no ha sido igualada por ningún otro niño en la historia. En esta serie, nos ocuparemos de estos dos increíbles hombres, hombres a cuya sombra aún vivimos hoy. Sus huellas están por todo el mundo. De hecho, han moldeado la forma en que vivimos, pensamos y creemos. Esta es su historia. Es la historia de cómo sus vidas estaban destinadas a cruzarse y unirse en un explosivo choque de imperios. Imperios que abarcan las edades y no conocen fronteras. Este choque de imperios aún resuena en nuestro mundo actual. Comencemos con el primero de estos poderosos hombres. Puede que hayas oído su nombre, aunque puede que no sepas mucho sobre por qué es importante. Su nombre era Constantino. Constantino el Grande. En el año 271 después de Cristo, un cansado tribuno militar romano, Flavio Constancio, condujo a sus hombres de vuelta de la lucha contra los sármatas, una gran confederación de antiguos persas que habían estado haciendo lentamente su camino hacia el oeste durante siglos. Eventualmente, con la ayuda de tribus germánicas como los godos, comenzaron a empujar hacia el territorio romano, algo que el Imperio Romano no podía permitir. Constancio era un gran comandante romano y había derrotado al enemigo con decisión. Y en su camino de regreso, recorrió el camino que le llevó a través de Naissus, la actual Nis, una de las ciudades más antiguas de los Balcanes. A menudo se le llama la Puerta de Oriente y Occidente porque está situada en el cruce de importantes vías que conectan Europa con Oriente Medio y Asia. Era una encrucijada entre el Oriente y el Occidente, y era un lugar ideal para descansar, al menos durante una noche. Y en aquel entonces, cuando Constancio se detuvo para pasar la noche, ya era un próspero centro con numerosas casas, edificios y, fundamentalmente, una posada. Y esta posada se vuelve muy importante para nuestra historia. Verás, los soldados rasos probablemente pasaron la noche en un campo junto a la aldea, pero no un oficial importante como Constancio, no. Él aseguró su alojamiento en la posada local, probablemente la mejor del pueblo. Allí, él podría conseguir comida, un buen descanso y algo más que a veces los soldados buscan cuando están en la ciudad: un poco de compañía para la noche. Según la historia, Constancio pidió al posadero local que le buscara una compañera para la noche. Bien, puede que no fuera una petición inusual, pero la forma en que el posadero respondió fue sumamente inusual. El posadero debió quedar muy impresionado por el tribuno Flavio Constancio, porque hizo lo impensable. Mandó llamar a su hija virgen de 16 años. Su nombre era Helena. Mientras dormía más tarde esa noche, Constancio experimentó una conciencia culpable por lo que había hecho. Sus pesadillas le hicieron temer que había ofendido a los dioses por lo que había hecho con la joven Helena.
Y así, a primera hora de la mañana siguiente, empacó rápidamente y no perdió tiempo en abandonar la ciudad y volver con sus hombres. Pero justo antes de marcharse, como si quisiera enmendar su error, le dio al posadero su capa oficial púrpura, que tenía una hebilla con sus iniciales, y le dijo que mantuviera a salvo a su hija, y que si daba a luz a un niño, que protegiera a ese niño como si fuera suyo. Entonces Constancio se dio la vuelta y se fue, probablemente pensando que no volvería a ver a la joven otra vez. Pero lo que Constancio no sabía era que Helena, de 16 años, de hecho estaba embarazada, y a su debido tiempo dio a luz a un niño, al que llamó Constantino, que significa pequeño Constancio. Sin embargo, su padre no tenía idea de que el pequeño Constantino existía. Y tampoco sabemos si el niño sabía quién era su padre. Mientras Constantino, el niño campesino, crecía en la somnolienta Naissos, la vida de su padre daba un giro para mejor. Constancio, que ahora tenía 33 años, fue llamado por el emperador romano Carus y le comunicó que iba a ser nombrado gobernador de Dalmacia, una región situada en la moderna Croacia. Este fue un gran ascenso para Constancio, ya que Dalmacia era un territorio romano clave. A través de él, el imperio controlaba el flujo de comercio entre el este y el oeste. Ser gobernador era un nombramiento en el que podías fácilmente enriquecerte. Significaba que Constancio estaba en ascenso y que iba a llegar lejos. Esto podría haber sido todo para Helena y Constantino, una madre campesina y su hijo. La gente como ellos no tenía forma de contactar con la élite de la sociedad romana como Constancio. Había un gran abismo social entre ellos que no podía ser salvado. Pero cuando Constantino tenía 9 años, sucedió algo que cambió el curso de la historia. ¿Fue casualidad o tal vez no? Un grupo de caballería romana se detuvo a pasar la noche en esa misma posada del pueblo en Naissos. Y por la mañana, cuando salieron al granero, encontraron al joven Constantino molestando a sus caballos. Estaban tan enfadados con este audaz campesino que empezaron a golpearlo. Su madre, ahora en sus 20, oyó la conmoción y salió corriendo de la casa y entró en el granero, gritando a los soldados: «¡Parad! ¿No sabéis quién es? Es el hijo del gobernador». Los soldados la miraron atónitos y luego comenzaron a reírse. ¿Cómo podía el hijo de esta campesina pertenecer al gobernador romano? ¿Nos tomas por tontos?, dijeron. Ella respondió: «Juro por los dioses que digo la verdad». Y luego les contó la historia. Cuando terminó, para demostrarlo, corrió a la casa y trajo la capa de oficial que Constancio le había regalado todos esos años. Imagina el pánico que debieron sentir aquellos hombres cuando vieron las iniciales del gobernador en la hebilla. Efectivamente, habían estado golpeando al hijo del gobernador. Sin embargo, en lugar de quedarse callados, los soldados hicieron lo correcto. Fueron y le dijeron al gobernador que tenía un hijo en el pueblo de Naissos. Y le dijeron que el niño era la viva imagen de su padre. Bien, el gobernador podría haber estado molesto o podría haber estado encantado. De hecho, estaba fascinado y mandó llamar a Helena y a su hijo. Helena tenía ahora 26 años y ella y el niño fueron recibidos en la casa del gobernador con los brazos abiertos. Esto debió ser un gran choque cultural para esta mujer e hijo de la pequeña aldea, ya que solo conocían el pequeño mundo y la dura vida de Naissos. Y ahora estaban en un palacio, con columnas de mármol, jardines y lujosos baños. Habían aterrizado en los círculos más altos de la sociedad romana. Flavio Constancio incluso encontró a Helena lo suficientemente atractiva como para casarse con ella. Sin embargo, la ley romana no permitía que Constancio se casara con una campesina como esposa de pleno derecho. La brecha social era simplemente demasiado grande. Pero la ley permitía una forma de matrimonio menor llamada matrimonium concubinatum. Este tipo de matrimonio también otorgaba a su hijo los plenos derechos legales que le corresponden a un hijo, particularmente los derechos de herencia. Así que eso es lo que Constantino hizo.
Constancio también decidió que su nueva familia debía estar a la altura en ciertas áreas, como en educación. Eran analfabetos y solo sabían hablar la lengua local y nada de latín o griego. Así que Constancio rápidamente nombró tutores para que comenzaran la labor de enseñarles a ambos a leer y escribir. Ambos progresaron en sus estudios. El niño Constantino, en particular, aprovechó rápidamente la educación, y bien que lo hizo, porque creció hasta convertirse en emperador y recibió el nombre de Constantino el Grande, cuyas ideas y audaces decisiones moldearon, transformaron el mundo y establecieron las nuevas reglas de juego para siempre. Aunque los deberes y responsabilidades como emperador le llevaron lejos, Constantino nunca olvidó su ciudad natal. Durante su reinado, Naissus se convirtió en un importante centro cultural, económico y militar, en torno a un lujoso palacio romano, decorado con magníficos mosaicos y monumentos. A menudo residía aquí y atendía los asuntos del Estado, incluyendo la aprobación de varias leyes importantes. La residencia imperial también fue utilizada por Constantino y 6 emperadores romanos posteriores como lugar de descanso en sus largos viajes por el imperio y también como lugar de soledad durante los preparativos para la guerra. Hoy se llama Mediana y es uno de los más importantes yacimientos arqueológicos de la región. Está cubierto por un gran toldo que ayuda a conservarlo y protegerlo. Los arqueólogos continúan meticulosamente para descubrir sus tesoros y traerlo a la vida una vez más. ¿Recuerdas que dije que íbamos a hablar de 2 de los hombres más importantes de toda la historia? Bueno, me gustaría considerar ahora al otro, que iba a ser aún más importante en la formación de nuestra civilización que el propio Constantino. Me gustaría empezar en el mismo centro del poder imperial, la misma Roma. Este es el Ponte Fabricio, un puente que conecta 2 partes de la ciudad de Roma sobre el río Tíber. Es probablemente la estructura más antigua del barrio, ya que se construyó unos 60 años antes del nacimiento de Jesucristo. Lo fascinante de este puente es que ha estado en uso continuo desde su construcción hasta el día de hoy. Es un notable ejemplo de ingeniería romana. Verás, los romanos eran constructores. Construyeron toda una infraestructura internacional de carreteras, puentes, acueductos y otros, que ayudaron a soldar el enorme imperio que habían construido. Este imperio consistía en cientos de diferentes culturas y nacionalidades. Había judíos al este, bárbaros al norte, y las antiguas civilizaciones de Grecia, Persia y el norte de África, todo en un imperio que era notablemente estable y pacífico. Fuera del Imperio Romano, siempre existía la amenaza de algún invasor u otro, pero dentro de los límites del imperio, era generalmente seguro y un buen lugar para vivir. Eso si dejas de lado la brutalidad de los romanos y la esclavitud y todo eso. Pero ese es el precio que se pagó por la Pax Romana, la paz romana. A cambio, desde el norte de Europa hasta el norte de África y desde España hasta los confines de Oriente Medio, la gente podía contar con el agua romana, las carreteras romanas y el derecho romano. Y en comparación con la mayoría de las sociedades de la época, Roma era notablemente tolerante en cuestión de religión. La gente tenía casi total libertad en cuanto a qué dioses adoraban ni cómo. Una de las razones por las que esta vasta amalgama de culturas funcionó bien durante tanto tiempo fue que los romanos tenían a alguien extraordinario en la cima, y ese era el emperador. Mientras lo respetaras, todo estaría bien. De hecho, podías adorar al dios que quisieras, siempre que también respetaras la deidad del emperador. Por supuesto, la gente sabía que el emperador no era realmente un dios, pero ese no era el punto. El punto era que él representaba la autoridad de Roma. No era realmente un gran problema para la gente de esa época. Por lo general,
Todo lo que había que hacer era ofrecer una pequeña pizca de incienso al emperador de vez en cuando en días especiales, como su cumpleaños, y luego podías volver a tu vida normal. Pero los judíos fueron una excepción. Se negaron a ofrecer su culto al emperador porque su libro sagrado prohibía la idolatría. Y eran el único pueblo en todo el imperio que estaba exento de ofrecer incienso al emperador. Eso porque los judíos habían sido útiles para Julio César en el pasado, y a cambio él había aprobado leyes que los eximían de sacrificar al emperador para siempre, siempre y cuando hicieran una cosa, y eso era rezar por el emperador. Pero además había otro grupo de personas, los cristianos. A primera vista, los cristianos y los judíos no parecían tan diferentes. De hecho, durante un tiempo, la gente veía al cristianismo como una de las diversas sectas del judaísmo. Pero los romanos pronto se dieron cuenta de que con los cristianos estaban tratando con un nuevo grupo de peces. Y era uno que no podían entender en absoluto. Verás, tienes que intentar entender el cristianismo desde el punto de vista de los romanos. Los romanos no tenían ningún problema con las diferentes religiones del imperio. Para ellos, todo era muy lógico de entender. Cada raza o país tenía su propia religión. Los romanos tenían su propia religión nacional, y también los egipcios, y los griegos, y demás. Por lo tanto, podían entender que los judíos tuvieran su propia religión. Todas estas eran legítimas religiones, porque todas eran creencias antiguas que pertenecían a una cultura específica. Era todo muy claro y fácil de entender. La palabra que los romanos daban a estas religiones legítimas era religio. Ahora, la palabra suena familiar, porque de ahí proviene la palabra en español religión. Pero el cristianismo era muy diferente. Acababa de irrumpir en la escena, aparentemente de la nada, a principios del primer siglo. Era una fe que no pertenecía a ningún país o raza específica, que la gente abrazó en todas partes, no conocía fronteras. Y los romanos profundamente desconfiaban de todo lo que no formaba parte del orden establecido. Y como no estaba arraigado en las antiguas tradiciones y prácticas, estaba lleno de lo que los romanos consideraban ideas insensatas. Su líder había sido ejecutado, y los romanos pensaban que cualquiera que convirtiera en héroe a un hombre que había sido crucificado por la ley romana y luego lo llamara Dios, tenía que ser tanto un lunático como un traidor. Pero los cristianos no se detuvieron ahí. Luego pasaron a decir que su líder había resucitado de entre los muertos. Ahora, los romanos creían que la muerte era el final, y nadie regresaba de la muerte. Era, como podríamos decir, científicamente imposible. Para ellos, la idea era un puro disparate. Ni siquiera estaba en sus mitos romanos. Y lo que hacía aún peor era que estos cristianos decían que este criminal crucificado volvería del cielo para acabar con todo el imperio romano y establecer su propio reino eterno. Eso es lo que su libro sagrado, la Biblia, predijo en sus profecías. Predijo el surgimiento y la caída de muchos imperios, incluyendo a Roma. Así es como el profeta Daniel lo describió en Daniel capítulo 7, versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Luego estaba la adoración del Señor, que a los cristianos se les enseñaba a rezar regularmente. Esto es lo que dice en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, para siempre. Amén. Para la mentalidad romana, este tipo de ideas eran consideradas como altamente traicioneras en extremo contra el imperio. Después de todo, el imperio romano estaba destinado a durar para siempre. Y luego, para empeorar las cosas, todo tipo de rumores falsos se arremolinaron en torno a lo que los cristianos creían y cómo vivían.
Fueron acusados de las más viles y malvadas prácticas. Así que este era otro problema. Los romanos tenían una palabra para este tipo de religión no tradicional y no racial. La llamaban superstitio. Y si te suena familiar, es porque de ahí sacamos nuestra palabra superstición. Para los romanos, el cristianismo no era digno de ser clasificado como una religión adecuada. Era solo un montón de locas supersticiones. Después de todo, se decía que esta nueva fe había sido iniciada por algún maestro judío incivilizado e inculto del remanso de Palestina. Para los romanos, eso era cómico de por sí. Entonces, los romanos consideraban al cristianismo como sedicioso, traicionero al imperio y positivamente dañino para la estructura moral de la sociedad. Este fue un choque de imperios, un choque entre Roma y el cristianismo. Todo esto nos lleva al otro bebé que cambió el mundo. Él también nació bajo la sombra del Imperio Romano. Él también nació de una humilde estirpe campesina en un pequeño pueblo del que nadie había oído hablar. Él también nació bajo una nube de ilegitimidad. Su verdadero padre también era mucho más poderoso de lo que nadie podía imaginar. Él también fue un rey inusual que cambió el mundo para siempre. Su nombre, por supuesto, es Jesús. Jesús de Nazaret, el mismo que los cristianos adoraban como Dios. Ahora bien, los cristianos, a pesar de todos los falsos rumores sobre sus creencias, eran en realidad buenos ciudadanos en todos los sentidos, excepto por una sola cosa. Para ellos, la adoración al emperador estaba fuera de lugar. Su adoración estaba reservada solo para Jesús. Y a la hora de la verdad, negarse a adorar al emperador era rechazar la autoridad del propio imperio. Y eso los convierte en traidores. Y como sabemos, los romanos no se tomaban bien a los traidores. Todo llegó a un punto crítico en el año 64 después de Cristo, cuando se produjo un gran incendio en Roma. La población romana culpó a su emperador loco Nerón, y este culpó a los cristianos como un conveniente chivo expiatorio. Es realmente asombroso que esto ocurriera solo unos 33 años después de la crucifixión de Jesús. Y ya el cristianismo se había extendido desde Judea hasta Roma. En pocos años, había llegado al corazón mismo del imperio. La nueva religión, centrada en Jesucristo, estaba capturando los corazones y las mentes de sus ciudadanos, y sus creencias, valores y principios chocaban con los de Roma. Así que no es de extrañar que los romanos consideraron al cristianismo como una seria amenaza para su imperio. Era temido y odiado, y sus seguidores eran perseguidos. Pero el problema era que cuanto más se perseguía a los cristianos, más rápido crecían. Esto realmente fue un choque de imperios. Las líneas de batalla están establecidas. Tenemos el nacimiento de dos bebés, con sorprendentes similitudes. Tenemos dos hombres que van a gobernar dos grandes imperios. Y a su debido tiempo, sus caminos están destinados a cruzarse. Y cuando estos dos imperios choquen, los resultados van a ser increíbles. Tendrán un impacto que determinará la forma de nuestra civilización y cómo actuamos y pensamos. Continuaremos con el siguiente dramático capítulo de esta historia en nuestro próximo programa. De todos modos, puedes ver las líneas de batalla formándose. ¿Qué lado, qué imperio resultará triunfante? ¿El imperio romano o el cristianismo? ¿El imperio de este mundo o el reino de Dios? La respuesta puede sorprenderte porque hay un extraño giro en este choque de imperios. Hay más de lo que parece. Esto es lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas,
contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. El mundo lo conoce como Constantino, el gran conquistador que logró unir el Imperio Romano y el hombre que puso la religión de Roma completamente de cabeza. Se le conoce como el hombre que convirtió una oscura secta judía en la religión mundial de poder, que ahora conocemos como cristianismo. Pero lo que la mayoría de gente no sabe es cómo este increíble hombre consiguió hacerlo, y cómo sus raíces formaron profundamente su pensamiento, y luego el pensamiento de todo el mundo. Él nació de una campesina que tuvo que demostrar a un grupo de soldados que el padre de su hijo era el gobernador de la provincia romana de Dalmacia, un hombre poderoso e influente llamado Flavio Constancio. Pero una vez que eso sucedió, una vez que ella produjo una prueba indiscutible de que el gobernador romano era el padre de su bebé, comenzó una cadena de eventos que sacudió todo el planeta y cambió el curso de la historia. Constantino creció hasta convertirse en emperador de Roma, y su vida estaba destinada a cruzarse con la de otro gran líder mundial, Jesucristo. A primera vista, las similitudes entre los primeros años de Constantino y Jesús son sorprendentes. Ambos nacieron bajo una nube de ilegitimidad en un remoto rincón del imperio. Nadie podía haber imaginado sus futuros destinos, que de diferentes maneras establecerían imperios y gobernarían el mundo. Y cuando estos imperios colisionaron, los resultados fueron increíbles. El impacto determinó la forma de nuestra civilización. Pero hay un extraño giro en este choque de imperios. Hay más de lo que se ve a simple vista. De hecho, es uno de los mayores secretos de la historia. Quédate con nosotros para descubrir todo sobre ello. Cuando dejamos a Helena y a su hijo Constantino al final del primer episodio, parecían que lo tenían todo. En lugar de abandonarlos, el padre de Constantino, Constancio, los ha llamado de Naissus, un pequeño pueblo, para venir a vivir con él en el palacio del gobernador. Constancio se ha casado con Helena, y tanto ella como su hijo están siendo educados en todas las artes de la civilización romana culta. ¿Qué podría salir mal? El emperador de la época era Diocleciano. Se había convertido en emperador a través de las turbias circunstancias, y los historiadores durante mucho tiempo han sospechado que asesinó al emperador anterior. Cuando Diocleciano tomó las riendas del poder, pronto descubrió que dirigir un vasto imperio que se extendía desde Inglaterra hasta el norte de África y desde España hasta los confines de Oriente Medio, sin la tecnología que damos por sentado hoy, era un trabajo enorme. Necesitaba encontrar personas de confianza que le ayudaran a dirigir el imperio. Por eso, en el año 283 después de Cristo, el emperador Diocleciano dividió el imperio en dos secciones: un imperio oriental y un imperio occidental. Luego dividió la responsabilidad de su administración entre 4 hombres. En cada lado del imperio había un Augusto, el emperador mayor, y también había un César, el subalterno del Augusto. Y así, sucedió que Diocleciano nombró a Constancio, el gobernador de Dalmacia, como emperador menor del Imperio Romano de Occidente, con el título de César. Esto tuvo consecuencias para Constantino y su madre. Verás, Constancio ahora tenía ambiciones de llegar a la cima y decidió deshacerse de Helena. La veía como una esposa inferior. Era todavía solo una campesina. No era la compañera adecuada para un emperador. Entonces se divorció de Helena y la cambió por una esposa más apropiada, Teodosia, que tenía poderosas conexiones políticas.
Ella era la hija de su emperador mayor, Maximiano, una mujer que era 26 años más joven que él. Aunque Constancio lo hizo por muy buenas razones políticas, puedes imaginar el impacto que esto tuvo en Helena cuando se enteró de que iba a ser sustituida por una mujer mucho más joven, que era de sangre noble y romana. Muchos historiadores creen que fue en este momento cuando Helena se alejó de las tradiciones de Roma y abrazó la fe cristiana. Las implicaciones de esto fueron asombrosas. Un miembro de una de las casas de más alto rango en el imperio ahora pertenecía a una secta que el imperio odiaba con pasión. Verás, en esa época era un crimen ser cristiano. Se enfrentaban a una severa persecución a manos de los romanos. Los cristianos adoraban a Dios y no al emperador. Y así fueron vistos como una amenaza para el imperio y se enfrentaban a la tortura, la presión y la muerte. Miles fueron masacrados. Y esa fue la fe que la madre de Constantino adoptó. Así que ahora volvamos a Constantino. No es difícil entender que Constantino probablemente albergara resentimiento por el resto de su vida, por cómo su madre había sido tratada cuando fue desechada por su padre, Constancio. Ya adulto, Constantino recibió el rango de centurión y fue enviado al este a trabajar para el emperador, que siempre estaba viajando, controlando la administración del imperio e inspeccionando sus defensas. Estos 12 años que pasó con el emperador Diocleciano deben haber sido formativos. Él aprendió a manejar un imperio viendo cómo lo hacía Diocleciano. Y Diocleciano no era una persona agradable en absoluto. Por esa época, el emperador Diocleciano se vio obligado a lidiar con una seria amenaza a su poder. Y vino de una fuente improbable. Venía de una secta religiosa llamada los maniqueos, que tenía su base de poder en Egipto. Este grupo había sido fundado por un persa llamado Mani. Ahora, Mani se llamaba a sí mismo un apóstol de Cristo, aunque promovía creencias que estaban en desacuerdo con el cristianismo, como la reencarnación. Sin embargo, Mani tomó mucho del cristianismo, así como de otros credos como el budismo, el zoroastrismo y el hinduismo. A los romanos generalmente no les importaba en qué creías, siempre y cuando no hicieras lo que los maniqueos hicieron en Egipto. Ellos organizaron una revuelta militar. En este punto, sus creencias religiosas de repente se convirtieron en un gran problema. Diocleciano sofocó brutalmente la rebelión en Egipto, enviando literalmente a los maniqueos a las minas de sal. Y Constantino estaba allí junto a su emperador. Los romanos no podían realmente distinguir entre los cristianos y los maniqueos. No podían diferenciarlos. Y el emperador menor de Diocleciano en el este, César Galerio, odiaba a los cristianos con pasión. Así que comenzó a presionar a Diocleciano para que hiciera algo con estos desagradables cristianos que estaban socavando el imperio. Alrededor de esa misma época, el filósofo pagano Porfirio comenzó a publicar ataques contra la fe cristiana. Era un hombre muy educado, y sus ataques eran tan fuertes que los cristianos continuaron defendiéndose de ellos mucho después de su muerte. Así que, finalmente, Diocleciano decidió que tenía que hacer algo con los cristianos. Pero sabía que perseguir a los cristianos en el pasado no había funcionado. Cuanto más de ellos eran asesinados, más crecían en número. Por lo tanto, primero decidió comenzar con las penas civiles. Lo primero que hizo el emperador fue despedir a todos los cristianos del ejército, y luego a todos los cristianos que trabajaban en el palacio. Pero cuando esto sucedió, no parecía tener ningún impacto. Diocleciano emitió un edicto contra los cristianos para ser aplicado en todo el imperio, incluso en el oeste. Ya no tenían derecho al culto. Los edificios de la iglesia debían ser demolidos y sus escrituras quemadas públicamente. A los cristianos se les negaron sus derechos, por lo que cualquiera podía atacarlos y robarles con impunidad. Eran efectivamente seres inexistentes. Unos meses más tarde,
Los líderes de la iglesia fueron reunidos y se les dijo que si no ofrecían sacrificios al emperador como todos los demás, serían condenados a muerte. Luego, este edicto fue colocado en lugares públicos. Ese mismo día, un cristiano llamado Euris perdió los estribos y arrancó el edicto, pisoteándolo en el suelo. Fue inmediatamente arrestado y llevado ante el magistrado. Cuando el juez le dijo cuál sería la pena probable, Euris respondió: «Si me matas, no me darás la muerte, sino la vida eterna. Te compadezco». El juez respondió: «Eres un idiota, pero la ley no exime a los idiotas de un justo castigo. Llévenlo, tortúrenlo y luego quémenlo en la hoguera». Los guardias se llevaron a Euris, lo torturaron toda la noche y cuando salió el sol, lo ataron a una estaca y lo quemaron hasta la muerte. Se informó que sufrió la muerte con una admirable paciencia y en paz. Lo que el emperador Diocleciano quería era que los cristianos entraran en razón, según él, y ofrecieran sacrificios a los dioses. Pero nunca lo hicieron. Se negaron. Euris fue la primera víctima de la infame persecución de Diocleciano, pero no fue el último. Hubo muchas. En abril del 304 después de Cristo, el mero hecho de ser cristiano conllevaba la pena de muerte. Sí, era un crimen mortal ser cristiano. En la práctica, sin embargo, la persecución de los cristianos no era universal o uniforme en todo el imperio. Fue mucho peor en el este, porque Galerio odiaba al cristianismo. De hecho, en el oeste del imperio, no siempre fue tan malo. Ahí es donde Constancio era el César, el segundo al mando. Esto nos lleva de vuelta a Constancio y Helena, porque después de que Constancio se divorció de Helena y se casó con Teodora, tuvieron una hija a la que llamaron Anastasia. Esto es significativo, porque este es un nombre cristiano que significa resurrección. Aunque divorciada, Helena seguía siendo parte de la casa imperial. Tal vez este nombre cristiano se debió de alguna manera a su influencia, o tal vez fue la influencia de otros cristianos en el palacio. Nunca lo sabremos realmente. No obstante, parece obvio que los cristianos eran influyentes en la casa de Constancio. Parece probable que Constantino haya expuesto a la fe cristiana antes de ir a vivir con Diocleciano. Sin embargo, a diferencia de su madre, no se convirtió en cristiano en ese momento, pero esto podría explicar su posterior afinidad con la religión. Poco después de que comenzara su persecución a los cristianos, Diocleciano hizo algo que ningún otro emperador romano había hecho antes. Decidió que era demasiado viejo para gobernar, y así, por el bien del imperio, optó por retirarse mientras todavía estaba en la cima de su carrera. Diocleciano contactó con el emperador de mayor rango en el oeste, Maximiano, y sugirió que ambos deberían hacerse a un lado y promover a sus segundos al mando a la posición más alta. Poco después de esto, Constantino vio su oportunidad de tomar el poder. Y la clave del poder era el ejército de su padre. Así, Constantino huyó del palacio en Nicodemia, donde se encontraba, y viajó hacia el oeste tan rápido como pudo. Estaba tan desesperado por alejarse y llegar a su padre, que mató a todos los caballos a lo largo de la carretera imperial para detener a cualquier perseguidor. Constancio y su padre se reunieron en la Galia, donde lucharon juntos contra los pictos, una feroz tribu de las islas británicas. En esa batalla, Constantino luchó tan valiente y magníficamente que el ejército honró la petición de su padre moribundo. El 25 de julio del 306 después de Cristo, los hombres tomaron la capa púrpura de su padre y lo aclamaron como Augusto, el gobernante del Imperio Occidental. Pero Constantino no solo quería el oeste, quería todo el imperio. Pero todavía tenía una poderosa oposición. Por lo tanto, Constantino fue inteligente y paciente. Simplemente esperó a que se presentara la oportunidad. Y no tuvo que esperar mucho tiempo. Magencio era el hijo del Augusto occidental retirado, Maximiano,
y pensaba que él debía gobernar el imperio. Así que convenció a la ciudad de Roma para que se rebelara contra Constantino. Constantino era todavía un pagano que sacrificaba a Apolo antes de cada batalla. Sin embargo, la influencia cristiana en su casa había seguido creciendo. No solo su madre, sino ahora su madrastra Teodora también se había convertido y tenía un ministro cristiano en las mismas instalaciones. Así que ahora Constantino comenzó su larga marcha hacia Roma y su cita con el destino: luchar contra las fuerzas de Magencio. Constantino no solo fue un gran líder, también fue un guerrero inspirador que lideró desde el frente. Y luego acampó a poca distancia de Roma misma. Las líneas de batalla estaban dibujadas. Dentro de Roma, Magencio hizo un ataque preventivo muy inusual. Consultó los sagrados libros sibilinos, una colección de profecías paganas, para ver si podía encontrar una profecía sobre quién ganaría la batalla que se avecinaba con Constantino. La respuesta que obtuvo fue, y cito, «Mañana, el enemigo de Roma perecerá». Magencio estaba encantado, porque en lo que a él respecta, el enemigo de Roma no era otro que Constantino. Sin embargo, la profecía sibilina también significaba que tenía que haber una batalla al día siguiente, y Constantino no mostraba ninguna señal de ataque, lo que significaba que Magencio tendría que atacar primero. Acampado fuera de la ciudad, un mensajero trajo a Constantino las malas noticias. Magencio declaró que había descubierto una profecía que predecía que él ganaría y que Constantino sería asesinado. Los romanos eran muy supersticiosos, y Constantino vio el espíritu de sus hombres caer cuando la noticia se extendió a través de su ejército. Constantino sabía que tenía que idear su propio presagio para reforzar el espíritu de sus hombres antes de la batalla que venía. Y fue entonces cuando uno de los episodios más famosos en la historia del mundo se desarrolló repentinamente. Y este es el punto en el que las historias de Jesús y Constantino realmente comienzan a fusionarse. El mensaje de Jesucristo se estaba extendiendo por todo el mundo y había llegado al mismo corazón del imperio, hasta Roma. Incluso había obtenido la lealtad de los miembros de la propia familia de Constantino, su círculo íntimo. Y ahora, enfrentando su mayor desafío a las puertas de Roma, y desesperado por encontrar poderes sobrenaturales que lo protejan del mal y le den la victoria, Constantino extiende la mano y abraza el cristianismo y el imperio de Jesucristo. Es una confrontación de culturas, creencias y fe, pero Constantino se lanza y se alinea con el cristianismo. Y bajo su estandarte, Constantino ideó su propio talismán, el crismón. El crismón es, en realidad, dos letras griegas combinadas. La letra J-I, que se parece a nuestra letra X, pero es realmente una C. Y la letra R-H-O, que se parece a nuestra letra P, pero es realmente la letra R. Es ampliamente reconocido como símbolo cristiano, porque las dos letras juntas son las primeras letras de la palabra Cristo, C y R. Constantino dijo a sus hombres que había visto este símbolo en un sueño y que el ejército tenía que ponerlo en sus escudos porque era una garantía de que iban a ganar. Hay una leyenda, de la que no existe ninguna prueba, que dice que mientras el ejército todavía estaba en Galia de camino a Roma, Constantino, y de hecho todo el ejército, habían visto una cruz de luz superpuesta al sol. Unida a ella, en griego, estaban las palabras, «Con esta señal vencerás». Y así, a través de Constantino, los dos imperios chocan y se fusionan. Roma y el cristianismo se entrelazan e interconectan. Pero hay un extraño giro en esta fusión. Hay más de lo que se ve a simple vista. Porque cuando la política y la religión se unen, siempre hay un peligro muy real de que la verdad sufra y se vea comprometida. Y eso es evidente en esta nueva fusión desde el principio. De hecho,
Es uno de los mayores secretos de la historia. Verás, el crismón no era un símbolo nuevo en absoluto. Es anterior a Constantino e incluso anterior a Cristo y el cristianismo. El crismón era comúnmente usado por los paganos y significaba buena suerte. Originalmente era un símbolo pagano, pero fue adoptado por Constantino, dándole una connotación cristiana, y al menos su ejército ahora tenía un buen presagio, una señal de que los dioses los ayudarían a liberar la ciudad de Roma de Magencio. La conversión de Constantino se ha dicho a menudo que olía más a conveniencia y a superstición que a un genuino despertar religioso. Lo que ocurrió a continuación fue la famosa batalla del Puente Milvio. Temprano en la mañana, el ejército de Magencio lanzó un ataque sorpresa contra Constantino a través del Puente Milvio en las afueras de Roma. Magencio estaba seguro de que iba a ganar. Superaba significativamente al ejército de Constantino y tenía la profecía silibina de su lado. ¿Qué podría salir mal? Pero Constantino estaba preparado. Su contraataque fue mortalmente rápido y feroz. Atacó al ejército de Magencio antes de que pudieran volver a cruzar el puente para estar seguros. En medio de la batalla, Magencio fue derribado de su caballo, desde el puente hacia el agua. Su pesada armadura no le dio ninguna oportunidad. Su cuerpo cubierto de lodo fue encontrado tirado en los juncos a la mañana siguiente. La batalla fue brutal y duró todo el día hasta media tarde. Al final de la misma, Magencio estaba muerto, su ejército había sido derrotado y Constantino era el vencedor. El 29 de octubre del 312 después de Cristo, Constantino y su ejército entraron triunfalmente en la ciudad, con sus escudos adornados con el crismón como símbolo, y Constantino entró con la cabeza de Magencio en una lanza. Eso fue muy inusual. Pero había algo más que era muy inusual en la procesión de victoria de Constantino. La costumbre era que el héroe conquistador se dirigiera a la colina capitolina, donde ofrecería sacrificios en el templo de Júpiter. Pero esta vez no hubo ningún sacrificio. Júpiter no se llevó el mérito. Esta vez, el honor fue para el dios cristiano. Constantino había sido influenciado por la religión de su madre y abrazó el cristianismo en su hora de necesidad. Los dos imperios siempre habían estado en guerra, pero ahora se habían enfrentado de una manera muy diferente. Ahora, la religión y la política se unieron de una manera que nunca lo habían hecho antes, y con consecuencias trascendentales. A partir de ese momento, nada en el mundo occidental volvería a ser lo mismo. El cristianismo había sobrevivido a la persecución del imperio, pero ¿podría ahora sobrevivir al abrazo del emperador y mantener su autenticidad y pureza? Ese es un desafío que todos enfrentamos cuando se trata de asuntos de fe, ser genuino y ser fiel, porque el choque de imperios continúa. Lo experimentamos en nuestro día a día, y es un choque que puede traer la apatía y la tentación del compromiso. Por eso, la Biblia nos llama continuamente a ser fieles. Esto es lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, versículos 10 y 11. No temas, sé fiel, y yo te daré la corona de la vida. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. La vida de Constantino el Grande es una especie de historia milagrosa. Está llena de sorprendentes coincidencias, los resultados más improbables y logros asombrosos. Nació de una campesina bajo una nube de ilegitimidad. Durante los primeros 9 años de su vida, nadie supo que su verdadero padre era el gobernador de Dalmacia, una importante provincia del Imperio Romano,
y un cargo asignado a personas de poder e influencia. Constantino no solo acabó conociendo a su verdadero padre a causa de un inesperado altercado con unos huéspedes en los establos de la posada de su abuelo, sino que acabó viviendo, precisamente, en el mismísimo palacio del emperador romano. Durante 12 años, Constantino trabajó directamente para el gobernador Diocleciano, aprendió cómo administrar un imperio y fue testigo de primera mano de todo tipo de acontecimientos trascendentales. Vio cómo el emperador doblegaba con éxito una rebelión en Egipto. Y estaba allí cuando comenzó la persecución oficial de los cristianos en el año 303 después de Cristo. Increíblemente, su propia madre se convirtió en cristiana. Luego, el emperador Diocleciano inesperadamente abdicó. Constantino vio su oportunidad de tomar el poder. Huyó del palacio y se unió a su padre en Gran Bretaña. Y allí, en York, fue coronado como Augusto, gobernante del Imperio Occidental. Pero él quería más que eso. Quería todo el imperio. Y por eso marchó hacia Roma. En el camino, vio un fenómeno sobrenatural en el cielo. Vio una cruz de luz superpuesta al sol. Y junto a ella, en griego, estaban las palabras: con esta señal vencerás. Ahora, Constantino, un pagano adorador del sol, se convierte y abraza el cristianismo. Y su ejército, con su nuevo símbolo, el crismón, decorado con sus escudos, es victorioso en la famosa batalla del Puente Milvio. Y ahora, las puertas de Roma se abren ante él. Constantino, el hijo ilegítimo de una campesina, es ahora el hombre más poderoso de la tierra, el emperador de Roma. Y lo que hace a continuación cambiará el mundo para siempre. La victoria de Constantino en la batalla del Puente Milvio iba a definir el mundo en el que vivimos hoy. Fue un punto de inflexión en la historia. Constantino el Grande ha influido en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir y en lo que creemos, estableciendo otras reglas de juego. Estaba fuertemente influenciado por la religión de su madre y acreditó al Dios cristiano como responsable de su victoria. A cambio, Constantino sacó el cristianismo de las sombras y lo convirtió en la principal religión del Imperio Romano. Poco después de derrotar a Magencio en la batalla del Puente Milvio, Constantino entró en Roma. Se mostró notablemente generoso y magnánimo con sus antiguos enemigos. Eso concluyó al Senado de Roma, que había apoyado a Magencio. En lugar de vengarse y ejecutar a los senadores, Constantino prometió devolverles su antiguo poder y gloria. El Senado quedó tan agradecido que encargó la construcción del Arco de Constantino, este magnífico monumento que hoy puedes visitar en el corazón de Roma. Aquel día en el que Constantino cabalgó victorioso hacia Roma, fue el día en que los caminos de Jesús y Constantino finalmente se encontraron de manera decisiva. Fue un choque de imperios, Roma y el cristianismo. Fue un choque de culturas, creencias y fe. Pero hay un extraño giro en este choque de imperios. Lo que sucedió después fue tan explosivo que lo cambió todo. Cambió el Imperio Romano, la Iglesia cristiana, la política mundial y la forma en que vemos el mundo hoy. Constantino tomó la decisión radical de fusionar estos dos imperios para combinarlos en uno solo.
Pero hay más de lo que parece. Bajo Constantino, la religión cristiana cambió porque el príncipe de la paz se había convertido en el dios romano de la guerra. Jesús pasó de ser el dios de los marginados y perseguidos a ser el dios del imperio. Bajo Constantino, los cristianos dejaron de ser un grupo marginal. En su lugar estaban en el corazón del propio imperio. El Edicto de Milán de Constantino en el año 313 después de Cristo dio a los cristianos la libertad de religión y la igualdad de derechos en todo el imperio. Nombró a cristianos para altos cargos y otorgó a los sacerdotes cristianos los mismos privilegios que a los paganos. Los cristianos recibieron las llaves del poder imperial. Constantino rápidamente pasó a conquistar el resto del imperio y reunió todas las tierras de Roma bajo un solo estandarte. Se convirtió en su único gobernante, el hombre más poderoso de la tierra. Aunque Constantino demostraría ser un buen emperador, la consecuencia más importante de su victoria fue religiosa. Constantino sabía que iba a tener que encontrar alguna manera de mantener el vasto imperio unido, alguna manera de lograr la armonía, introducir el cristianismo. Constantino admiraba la fuerza, el compromiso y la resistencia de los cristianos. También estaba impresionado por su unidad. Había visto la forma en que se mantenían unidos contra la persecución. Parecían tan perfectamente unidos, tan perfectamente de acuerdo, que nada podía hacerlos caer. Y eso es lo que quería para su imperio. Rápidamente, se dio cuenta de que si podía utilizar el cristianismo para crear una población tan dedicada al imperio como los cristianos a Cristo, sellaría y aseguraría su autoridad imperial. Su estrategia era clara y simple. Constantino trataría de mantener unido el imperio, uniendo a paganos y cristianos en un gran sistema de religión. Sin embargo, si alguna vez Constantino se convirtió realmente al cristianismo, su fe no era digna del príncipe de la paz. Constantino no tuvo ningún problema en asesinar parientes que consideraba potenciales amenazas políticas, y eso incluyó a su esposa e hijo. Su hijo de 21 años, Crispo, acababa de obtener una brillante victoria militar. Constantino pudo haberse sentido amenazado por su creciente popularidad, por lo que Constantino lo hizo matar. Luego asesinó a su esposa, básicamente hirviéndola en una bañera caliente. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. No hay duda de que Constantino conocía al Dios cristiano. Respetaba la fe y admiraba la dedicación de los cristianos. Sin embargo, respetar a Dios y someter su vida y voluntad a Él son dos cosas diferentes. Constantino creía que si podía fusionar la Iglesia cristiana con Roma, esta sería la receta para la estabilidad política a largo plazo. Por lo tanto, se involucró activamente en los asuntos de la Iglesia y la administración. El Estado y la Iglesia se fueron entrelazando e interconectando cada vez más. En aquel entonces, Egipto era un hervidero de controversias entre los cristianos. Y surgió una cuestión polémica que causó una profunda división y amenazó la unidad de la Iglesia. La disputa se centraba en si los cristianos que habían renunciado a su fe y abandonado la Iglesia durante la anterior persecución debían ser admitidos de nuevo en la Iglesia, ahora que la persecución había terminado y era seguro de nuevo ser cristiano. Los que habían permanecido en la Iglesia llamaron a los que habían cedido bajo la presión de la persecución y abandonaron la Iglesia traidores. De hecho, de ahí viene la palabra traidor. El obispo allí estaba a favor de dejarlos volver a entrar. Pero los cristianos acérrimos, que no querían que los traidores volvieran a entrar, querían que su propio hombre fuera el obispo. Su nombre era Donato Magno.
Es por eso que esta fue llamada la controversia donatista. La controversia amenazaba con hacer pedazos la Iglesia. Y cuando las facciones enfrentadas no pudieron resolver el problema por sí mismas, pidieron al emperador que interviniera y resolviera esta disputa interna de la Iglesia. Este fue un momento crucial. Un cambio radical en la forma en que los cristianos habían resuelto previamente sus disputas internas. El Estado había dado a la Iglesia libertad religiosa. Y ahora, la Iglesia había puesto el poder sobre sus asuntos internos en manos del Estado. En el año 314 después de Cristo, Constantino convocó a todos los obispos del imperio para ayudar a decidir el asunto. Y el caso fue contra los donatistas. Fue a favor de permitir a los traidores volver a la Iglesia. Pero los donatistas no aceptaron la decisión, y Constantino estaba furioso. Los amenazó con consecuencias severas si no se alineaban. Era la primera vez que se amenazaba con la fuerza del Estado para resolver una disputa interna de la Iglesia. El Estado se involucraba cada vez más y más en los asuntos de la Iglesia. Y el emperador quería establecer una definición unificada de lo que creen los cristianos, y por eso organizó y personalmente asistió al Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Se llevó a cabo en la actual Turquía y es uno de los más importantes concilios de la Iglesia en la historia. Los primeros cristianos siempre habían determinado sus creencias basándose en lo que enseñaba la Biblia. Y afortunadamente su posición bíblica, ya bien establecida sobre la divinidad de Cristo y los libros de la Biblia, fueron aceptados en Nicea. Pero ahora comenzó a producirse un cambio. El Estado y las influencias externas, en lugar de la Biblia, comenzaron a interferir y determinar lo que la Iglesia creía. La Biblia ya no era la autoridad final en materia religiosa. El emperador mismo tenía voz y jugaba un papel importante. El Concilio de Nicea contribuyó a subrayar el nuevo papel de Constantino como cabeza de la Iglesia cristiana y ayudó a sellar el matrimonio de la Iglesia y el Estado, que definiría a la Iglesia desde ese día. Pero el estándar de la verdad para los cristianos no es el Estado, ni el emperador, sino las Escrituras, la Biblia. Esto es lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Sin embargo, a partir de Constantino, la Iglesia cristiana se vio inundada de buscadores de oportunidades del público romano en general. Eso fue porque el cristianismo ahora tenía el favor del emperador. El cristianismo se hizo popular, tanto que los paganos fueron bautizados en la Iglesia. Ahora bien, el término paganismo fue utilizado por primera vez en el siglo IV por los primeros cristianos para las personas del Imperio Romano que practicaban el politeísmo, que adoraban a muchos dioses en lugar del único Dios verdadero que adoraban los cristianos. Estos paganos se unieron a la Iglesia, pero también trajeron consigo muchas de sus imágenes, creencias y prácticas paganas. Esto es lo que escribe un historiador. Los nuevos cristianos eran, en cuanto a su forma de pensar y sus hábitos, los mismos paganos de siempre. Su irrupción en las iglesias no eliminó el paganismo. Al contrario, las hordas de paganos bautizados significaron que el paganismo había diluido las energías morales del cristianismo, organizado hasta el punto de la impotencia. Aquí está otro historiador, Bruce Shelley, en su libro Historia de la Iglesia en lenguaje sencillo. Cualesquiera que fueran los motivos de Constantino para adoptar la fe cristiana, el resultado fue una disminución del compromiso cristiano. Los creyentes incondicionales que Diocleciano mató fueron reemplazados por una multitud mixta de paganos medio convertidos. Este es el registro de la historia. Los hechos son claros. Aquí hay otro historiador. El paganismo sobrevivió en forma de antiguos ritos y costumbres, condonados o aceptados y transformados
por una iglesia a menudo indulgente. Y así, silenciosa y gradualmente, creencias, prácticas y doctrinas que nunca fueron enseñadas por Jesús, doctrinas que no se encuentran en la Biblia, se introdujeron en la iglesia. Las falsas enseñanzas se introdujeron en la iglesia y muchas de las grandes verdades que Jesús dio se perdieron. La iglesia, la fortaleza de la verdad que Jesús y los apóstoles construyeron, fue debilitada y reducida a ruinas por la insidiosa introducción y difusión de objetos, creencias y prácticas paganas. Y al acomodarse al paganismo y comprometerse con el Estado, lo que hicieron nuestros ancestros cristianos fue establecer lo que podríamos llamar un imperio sustituto. Se parecía al cristianismo, sonaba como el cristianismo, pero tenía algunos serios problemas. Era un impostor, una falsificación. La política y el paganismo al estilo romano habían encontrado su camino en la Iglesia y su gobierno. Con el paso de los años, la Iglesia se convirtió menos en el cumplimiento de la comisión del Evangelio y en la espera del regreso de Cristo, y más en los gobiernos terrenales. Con el emperador romano a la cabeza de la Iglesia, los cristianos comenzaron a manejar los asuntos de la misma manera que lo hizo Constantino. Comenzaron a usar la coerción y la fuerza en lugar de la persuasión. La persecución y el asesinato de otros cristianos por los propios cristianos, usando la fuerza sancionada por el Estado, comenzó desde la época de Constantino. Pero eso no fue lo que enseñó Jesús. En cambio, Él dijo esto en Mateo capítulo 22 y versículo 21. Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Pero con Constantino, los cristianos comenzaron a difuminar las líneas entre lo que pertenecía a Dios y lo que pertenecía al César. Constantino estaba dispuesto a sacrificar las enseñanzas de la Biblia para facilitar al máximo la adhesión de los paganos a la Iglesia. Esto incluyó la transferencia de muchos de los días sagrados paganos al cristianismo para facilitar la conversión de los paganos. Por eso los días más sagrados del calendario cristiano tienen todos sus orígenes en el paganismo. Constantino simplemente tomó los días sagrados paganos y les dio un nombre diferente, pero mantuvo sus tradiciones y símbolos paganos. En el año 321 después de Cristo, Constantino incluso aprobó una ley que prohibía trabajar los domingos. La ley decía: en el venerable día del sol, descansen los magistrados y las personas que residen en las ciudades y cierren todos los talleres. Cuando Constantino aprobó esa ley, si bien estaba influenciado por el cristianismo, tampoco había abandonado el paganismo. Probablemente, por eso se refería al primer día de la semana como el venerable día del sol. El primer día de la semana era considerado sagrado para el dios Sol por los antiguos romanos. Por eso hoy en inglés lo llamamos Sunday. Lo que hizo Constantino fue cristianizarlo, y luego utilizó la fuerza del Estado para hacerlo obligatorio. Así es como los historiadores lo registran. La Iglesia hizo del domingo un día sagrado, en gran parte porque era la fiesta semanal del Sol, porque era una política cristiana definida a tomar las fiestas paganas requeridas por el pueblo por la tradición y darles un significado cristiano. 4 años después, en Nicea, Constantino hizo lo mismo con la Pascua. Originalmente era una fiesta pagana. Fue anterior a Cristo por miles de años y se asoció con el Renacimiento y la fertilidad, utilizando conejos y huevos como sus símbolos. En el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, se adoptó como la celebración de la resurrección de Cristo. Fue confirmada oficialmente como una celebración cristiana y ligada al ciclo lunar. Según la regla de Pascua, debía celebrarse el primer domingo que ocurriera después de la luna llena, durante o después del equinoccio de primavera.
Entonces, la Navidad fue adoptada oficialmente como una celebración cristiana también durante ese periodo. Nadie sabe el verdadero cumpleaños de Jesús. No se da ninguna fecha en la Biblia. Los paganos celebraban el nacimiento de Mitra, el dios del sol, el 25 de diciembre. Así que bajo Constantino se aceptó como el cumpleaños de Jesús, y la Iglesia en Roma comenzó a celebrar formalmente la Navidad el 25 de diciembre del 336 después de Cristo. Así que cuando sucedió todo esto, los dos imperios se fusionaron. El cristianismo y Roma se entrelazaron e interconectaron. Debido a Constantino, muchos de nuestros días sagrados cristianos, símbolos, tradiciones, costumbres y creencias, tienen un ADN pagano. La victoria de Constantino en la batalla del Puente Milvio ha definido el mundo en el que vivimos hoy. Fue un punto de inflexión en la historia. Constantino el Grande ha influido en nuestra forma de pensar, en la forma de vivir y lo que creemos. Ese es el testimonio de la historia. Sus huellas están en todas partes. Aquí está el informe de la autoridad de la Iglesia, el cardenal Henry Newman. El uso de templos y velas, el agua bendita, los días y las estaciones sagradas, son todos de origen pagano y santificados por su adopción a la Iglesia. ¿Debería esto sorprendernos? ¿No predijo la Biblia que esto mismo le ocurriría a la Iglesia? Fíjate en la advertencia del apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas. Pablo también predijo que las grandes verdades de la Biblia sufrirían y que nuevas enseñanzas falsas entrarían en la Iglesia. Observa lo que dijo en Hechos, capítulo 20, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. El apóstol Pablo advirtió que después de su muerte, los cambios y los compromisos asaltarían la Iglesia. Y esto es exactamente lo que ocurrió, tal como lo predijo la Biblia. Pero hubo cristianos en el imperio que hicieron caso a la advertencia de la Biblia. Rechazaron los cambios y el paganismo introducidos por Constantino y otros. Decidieron permanecer fieles a la Biblia y a sus enseñanzas. Permanecieron fieles a Jesús. Había dos imperios, Césares y Cristos. Esos fieles cristianos primitivos tomaron su decisión, decidieron a qué imperio iban a pertenecer. Está descrito en el libro bíblico de Daniel, capítulo 2 y versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y Él permanecerá para siempre. Aquellos primeros cristianos recordaron la promesa de Jesús que se encuentra en Lucas capítulo 12, versículo 32. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Constantino el Grande, César, emperador de Roma, un campesino ilegítimo que se convierte en el hombre más poderoso de la tierra. Él gobierna el mayor imperio que el mundo ha visto. Un imperio que se extiende desde el Océano Atlántico hasta el río Éufrates, desde Gran Bretaña hasta África. Pero ¿cómo puede mantener unido este extenso imperio? Bueno, se le ocurre un plan ingenioso. Une su imperio bajo un gran sistema. Uno que combina la Iglesia y el Estado, que combina todas las religiones, incluyendo el cristianismo y el paganismo. Él crea un sustituto, un falso imperio. Y así ahora, en cierto sentido, hay dos imperios, el de César y el de Cristo, Roma y el cristianismo.
un imperio falso y el imperio verdadero. Hay un choque de imperios y parece que el impostor, el imperio falso con todo su poder, riqueza y control, triunfará. Pero ahora, el verdadero imperio contraataca. No con espadas, lanzas y escudos, sino con la palabra, el camino, la verdad y la vida. Sigamos y veamos mientras se desarrolla la batalla, mientras el imperio contraataca. Por increíble que parezca, gran parte de la historia del mundo se ha forjado dentro de las fronteras del pequeño país de Israel. Esta tierra tiene un gran significado para los judíos, los cristianos y los musulmanes, y muchos se refieren a ella como Tierra Santa. Fue aquí donde Salomón construyó su templo, Jesucristo nació, vivió y murió, y Mahoma ascendió al cielo. El judaísmo, el cristianismo y el islam, las tres grandes religiones monoteístas, comparten Jerusalén como ciudad santa. Es la ciudad más sagrada del mundo y la más importante de la historia bíblica. Tiene un significado especial para los cristianos, porque fue aquí donde Jesús fue juzgado, crucificado, enterrado y resucitado. Con tal importancia, no es de extrañar que Jerusalén jugara un papel importante en el establecimiento del falso imperio. Esto es lo que sucedió. Constantino nació alrededor del año 272 después de Cristo en Naissus, actualmente la ciudad de Nis, en el sur de Serbia. A través de una serie de sorprendentes coincidencias y logros asombrosos, Constantino es coronado a Augusto, gobernante del Imperio Occidental, en York, Gran Bretaña, al morir su padre. Pero él quiere más. Tiene la ambición de gobernar todo el imperio, y por eso marcha hacia Roma. En el camino ve una cruz de luz ardiente superpuesta al sol, y junto a ella, en griego, las palabras, con esta señal vencerás. Ahora, Constantino, él mismo un pagano adorador del sol, se convierte y abraza el cristianismo. Y su ejército, con su nuevo símbolo, el crismón, blasonado en sus escudos, sale victorioso en la famosa batalla del Puente Milvio. Y ahora, todo el imperio es suyo. Constantino, el hijo ilegítimo de una campesina, es ahora el hombre más poderoso de la tierra, el emperador de Roma. Acreditó al Dios cristiano como responsable de su victoria y ascenso al poder. A cambio, Constantino sacó al cristianismo de las sombras y lo convirtió en la religión principal del Imperio Romano. Pero hay mucha controversia sobre la relación entre Constantino y el cristianismo, porque, verás, no hay evidencia histórica de que Constantino se haya convertido realmente al cristianismo. Nunca dejó completamente sus raíces paganas y continuó con muchas prácticas paganas, incluyendo la veneración al sol. Así, la evidencia sugiere más bien que fue un oportunista que utilizó el cristianismo para obtener ganancias políticas. Constantino sabía que iba a tener que encontrar alguna manera de mantener el vasto imperio unido, alguna manera de lograr la armonía. Y ahí es donde necesitaba al cristianismo. Su estrategia era clara y simple. Constantino trataría de mantener el imperio unificado, uniendo a paganos y cristianos en un gran sistema de religión. Él crearía un sustituto, un imperio divergente, un imperio falso. Constantino creía que si podía fusionar la Iglesia cristiana con Roma, entonces esta sería la receta para la estabilidad política a largo plazo. Por ello se involucró activamente en los asuntos eclesiásticos y en la administración. El resultado final fue la unificación de la Iglesia y el Estado. Constantino organizó y asistió a los grandes concilios de la Iglesia y desempeñó un papel importante en las decisiones sobre la doctrina y la enseñanza.
Los primeros cristianos siempre habían determinado sus creencias basándose en lo que enseñaba la Biblia, pero ahora comenzó a producirse un cambio. El Estado y las influencias externas, en lugar de la Biblia, comenzaron a interferir y determinar lo que la Iglesia creía. La Biblia ya no era la autoridad final en materia religiosa. El emperador mismo tenía la palabra y jugaba un papel importante. Esto se ve claramente en el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, uno de los más importantes concilios de la Iglesia en la historia. Estableció una definición unificada de lo que creen los cristianos. Constantino jugó un papel principal enfatizando su nueva posición como cabeza de facto de la Iglesia. Además de presidir el Concilio de Nicea, Constantino se embarcó en un ambicioso programa de construcción de iglesias que incluía la construcción de la primera basílica dedicada a Pedro en Roma. Luego, un año después del concilio, encargó a su madre, Helena, que viajara a Jerusalén para redescubrir los sitios asociados con eventos notables en la vida de Jesús, con la intención de también construir grandes iglesias en estos sitios. Asimismo, buscaba reliquias, objetos pertenecientes a Jesús o a personas relacionadas con él. La iniciativa de Constantino allanó el camino para la transformación de Jerusalén en la ciudad santa del cristianismo y cambió el destino de Jerusalén para siempre. Aunque su madre, Helena, llegó a Jerusalén unos 300 años después de la época de Jesús, durante la cual la ciudad fue totalmente destruida en al menos 2 ocasiones. Ella afirmó localizar los lugares exactos asociados a los acontecimientos importantes de la vida de Jesús. Ella supuestamente encontró el mismo lugar donde nació Jesús, el campo donde los pastores vieron al ángel, el lugar donde estaba la carpintería de José, el lugar donde Jesús fue bautizado, el lugar cerca de Galilea donde el milagro de los peces y los panes ocurrió, el lugar donde Jesús convirtió el agua en vino, el lugar donde Judas traicionó a Jesús con un beso, el camino real que Jesús tomó en su camino a la cruz, la vía dolorosa. Encontró el lugar donde fue crucificado, enterrado y resucitado, y donde Él ascendió al cielo. Afirmó haberlos encontrado todos. Pero eso no es todo. Ella encontró más. Supuestamente encontró los mismos artículos usados por Jesús y asociados con su crucifixión. Afirmó encontrar la verdadera cruz, el título de la cruz, los clavos de la crucifixión, la corona de espinas, la túnica de Jesús, la esponja, la lanza y la ropa de sepultura. Otras reliquias incluían los huesos y las posesiones de los apóstoles y las personas asociadas con Jesús. Estos llamados descubrimientos aquí en Jerusalén y Tierra Santa provocaron un cambio radical en el cristianismo y en la Iglesia. Hasta este momento, nadie se había concentrado en los sitios de la tierra natal de Jesús. Presumiblemente, había caminado y trabajado, pero ahora todo cambió. Algunas de las iglesias más grandes y sagradas del cristianismo se construyeron en estos lugares y desarrollaron un camino de peregrinación para aquellos que deseaban visitar todos los lugares del Evangelio. Los visitantes cristianos comenzaron a llegar en gran número. Jerusalén ya no era un puesto de avanzada en el borde del territorio de Roma. Ahora era una parte vital, incluso central, del nuevo imperio. Y las reliquias, estos objetos supuestamente asociados con Jesús o a aquellos cercanos a Él, incluyendo los huesos, dientes, cabellos y posesiones de los apóstoles y santos, fueron llevados de vuelta a Roma por Helena. Y allí comenzó la moda de la veneración de los objetos sagrados. La gente de Europa occidental se obsesionó con las reliquias. Y en poco tiempo, parecía que cada iglesia en Europa tenía o quería algún tipo de reliquia para atraer visitantes y hacer crecer su congregación.
Las reliquias se exhibían, se colocaban en el altar o alojaban en tumbas especiales. La gente creía que las reliquias podían curar a los enfermos, apagar incendios, proteger a los pueblos y derrotar ejércitos. Todo esto alimentó la demanda de reliquias. Y se desarrolló un mercado muy lucrativo en torno a las reliquias. Así, por razones religiosas, económicas e incluso políticas, el número de reliquias creció gradualmente hasta que hubo literalmente miles en existencia. Las reliquias se convirtieron en una estafa masiva de lucro y hubo muchos fraudes. Por ejemplo, se dice que se podría construir un gran barco con todos los trozos de madera de la cruz de Jesús. Y hay más de 1000 clavos que se dice que fueron utilizados en su crucifixión. Hay varias cabezas que se dice que pertenecen a Juan el Bautista, y hay al menos 28 tumbas de los apóstoles, cuando Jesús solo tenía 12. Por lo tanto, es obvio que las reliquias religiosas suelen ser fraudulentas. Pero el verdadero problema fue mucho más profundo que eso. Verás, los primeros seguidores de Jesús y los primeros cristianos basaron todas sus creencias en las enseñanzas puras de Jesús y su palabra, la Biblia. Ellos basaron su fe en Jesús y solo en Él. La salvación y la santidad vinieron a través de la creencia y la fe en Jesús. Pero ahora todo eso cambió. En lugar de poner su fe en Jesús, la gente empezó a venerar reliquias. Estas reliquias se convirtieron en objetos de devoción. La gente creía que al acercarse a objetos asociados con alguna persona santa, la santidad de esa persona era de alguna manera compartida con ellos o transferida a ellos. Creían que así se conseguía la santidad, que así obtenían la salvación. Las reliquias, las peregrinaciones y las imágenes se convirtieron en el centro del cristianismo. El acceso a Jesús y a la salvación ya no era a través de la fe y la creencia, sino a través de imágenes y objetos de devoción. Y así, el concepto de reliquias, de cosas sagradas, socavó sutilmente el mensaje central del cristianismo, el mensaje de Jesús y la Biblia. Tristemente, la Iglesia había adoptado las creencias y prácticas del paganismo. El cristianismo se hizo popular, tanto que los paganos fueron bautizados en la Iglesia. Estos paganos se unieron a la Iglesia, pero también trajeron consigo muchas de sus imágenes, objetos, creencias y prácticas paganas. La reverencia de las reliquias, la veneración de los santos, el uso de templos y velas, el agua bendita, los días sagrados y las estaciones sagradas, todo tuvo su origen en el paganismo, y muchos fueron aprobados y aceptados en la Iglesia durante el siglo IV, la época de Constantino. Cambió radicalmente la Iglesia y sus creencias. Además de Cristo y los escritores de la Biblia, ningún hombre ha ejercido más influencia en la Iglesia cristiana que Constantino. Él fue quien cambió las reglas. De hecho, su marca permanece con nosotros hasta el día de hoy y está profundamente arraigada en la estructura y función de gran parte del cristianismo. Esto es lo que escribe un historiador. El paganismo sobrevivió en forma de antiguos ritos y costumbres, condonados o aceptados y transformados por una Iglesia a menudo indulgente. El paganismo pasó como la sangre materna a la nueva religión. La Iglesia, la fortaleza de la verdad que Jesús y los apóstoles construyeron, fue debilitada y cambiada por la insidiosa introducción y difusión de reliquias, objetos paganos, creencias y prácticas. El cristianismo se corrompió. Y al acomodarse al paganismo y comprometerse con el Estado, lo que hicieron nuestros ancestros cristianos fue instituir lo que podríamos llamar un sustituto, un imperio falso. Parecía cristianismo, sonaba como el cristianismo, pero tenía algunos serios problemas. Era un impostor, un imperio falso. Pero ahora, el imperio, el verdadero imperio, contraataca. No con espadas, lanzas y escudos, sino con la palabra, el camino, la verdad y la vida. Verás, a Dios no le pilló por sorpresa ni desprevenido.
Dios lanza el último contraataque, basado en Jesucristo y su palabra. Sí, Dios tenía un plan, una estrategia. Él mantendría viva la llama de la verdad a través de seguidores fieles, sus testigos, que se negaron a aceptar la falsa enseñanza y las prácticas paganas que se habían infiltrado en la Iglesia. Se mantuvieron fieles a las enseñanzas puras de Jesús y a su palabra, la Biblia. Grupos como los valdenses, que vivían en lo alto de los valles piamonteses del norte de Italia, situados bajo los espectaculares Alpes, obtuvieron una traducción de la Biblia y así poseyeron la verdad bíblica en su forma pura. Rechazaron al impostor, al falso imperio y su forma corrupta de cristianismo. Permanecieron fieles a la Biblia y mantuvieron vivas las enseñanzas puras de Jesús y los apóstoles. Enseñaron a sus jóvenes las grandes verdades de la Biblia y los capacitaron para el servicio de Dios. Estos jóvenes luego bajaban a los pueblos y ciudades de Italia y más allá. Explicaron que Dios es un Dios de amor y misericordia, que acepta a las personas sobre la base de su fe, de su creencia en Él, y compartieron este poderoso mensaje de la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es como somos salvos, solamente creyendo en Jesús. Así pues, el imperio, el verdadero imperio contraataca. A través de sus seguidores que son fieles a Dios y a su palabra, el imperio de Cristo responde. Dios, en su misericordia, envía mensajeros para reformar la Iglesia. Prácticamente todos estos grandes reformadores procedían del seno de la propia Iglesia establecida. La mayoría eran sacerdotes. Deseaban apasionadamente que la Iglesia se reformara y corrigiera los abusos que se habían introducido. Uno de los primeros y más influyentes de estos hombres fue John Wycliffe, a menudo llamado la estrella de la mañana de la Reforma. Fue un sacerdote inglés y el principal filósofo del siglo XIV, que pasó la mayor parte de su carrera como erudito y profesor en la Universidad de Oxford. Comenzó a estudiar la Biblia en profundidad mientras se preparaba para sus clases y descubrió que la Iglesia enseñaba doctrinas y prácticas que no podía encontrar en ninguna parte de la Biblia. Esto le preocupó mucho. Wycliffe comenzó a predicar contra las falsas enseñanzas de la Iglesia y también contra su corrupción y abusos. Esto dio lugar a un choque de imperios. Esto trajo la ira de la Iglesia contra él. Fue desterrado de su puesto en Oxford y enviado como pastor a la iglesia de Lutherworth. Aquí emprendió la monumental tarea de traducir toda la Biblia al inglés para la gente común, para que pudieran tener acceso a la palabra de Dios. Pero el choque de imperios se desató. Wycliffe fue condenado por la Iglesia establecida y murió de un derrame cerebral en 1384. Pero ese no fue el final de su mensaje e influencia. Los estudiantes bohemios que estudiaron con Wycliffe en Oxford llevaron sus escritos y enseñanzas a Praga, donde influyeron en Jan Hus, un brillante joven, sacerdote y profesor de la Universidad de Praga. Mientras Hus estudiaba la Biblia, se convenció de que John Wycliffe tenía razón y que la Iglesia se había alejado de las enseñanzas puras de Jesús y de la Biblia y que necesitaba desesperadamente una reforma. Jan Hus comenzó a hablar con valentía contra las falsas enseñanzas y la corrupción de la Iglesia. Las enseñanzas de Hus desafiaron a la gran Iglesia medieval y al falso imperio. Solo encontró problemas por sus creencias. En 1415 fue convocado a la ciudad de Constanza, en la frontera suizo-alemana, para defender sus enseñanzas. Allí, tras una parodia de juicio, fue condenado a muerte, quemado en la hoguera y sus cenizas arrojadas al río Rin. Fue un valiente reformador. Pero no era el único que deseaba que la Iglesia se reformara y volviera a las enseñanzas puras de Jesús que se encuentran en la Biblia.
Otros empezaron a hacerse eco del llamamiento de Huss para que la Iglesia se reformara y volviera a la Biblia. Entendieron el choque de imperios que estaba teniendo lugar. Se dieron cuenta de lo que estaba en juego. Y para ellos, los principios de la palabra de Dios no solo eran algo por lo que vivir, sino algo por lo que morir. Lamentablemente, la Iglesia rechazó sus llamamientos a la reforma y los atacó o ejecutó. No obstante, sus esfuerzos no fueron en vano, porque su trabajo, su visión y su sacrificio sentaron las bases para la próxima gran batalla en la que el imperio contraataca. Otros reformadores comenzaban a cuestionar si alguna vez sería posible reformar la Iglesia establecida. Y fue esta constatación la que llevó al monje agustino Martín Lutero a clavar sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg e iniciar la Reforma, un acontecimiento importante en este choque de imperios. Comenzó con el deseo desesperado de Lutero de encontrar la paz mental y la seguridad de la salvación. Creía que la única manera de hacerlo era volverse santo, librarse del pecado y salvar su alma por sus propias buenas obras. Cuando el monasterio de los agustinos lo seleccionó para encabezar una delegación a Roma en 1510, Lutero se alegró mucho. Esta era su oportunidad de utilizar los remedios tradicionales proporcionados por la Iglesia para encontrar el perdón y la paz y convertirse en santo. Pero el viaje fue un desastre, aunque visitó todas las reliquias sagradas que pudo. No se sintió más cerca de Dios y regresó al monasterio más preocupado y desilusionado que nunca. Desesperado, comenzó a estudiar su Biblia como nunca antes. Para su sorpresa, mientras estudiaba la palabra de Dios, no encontró ninguna enseñanza sobre venerar reliquias o hacerse santo, de ganarse la aceptación de Dios o comprar el perdón. Mientras estudiaba el libro bíblico de Romanos, hizo un descubrimiento que traería para siempre la paz a su atribulado corazón. El justo por la fe vivirá. Lutero finalmente comprendió la verdad de que la salvación viene por la fe, por creer en Jesucristo. Comprendió que las reliquias, los lugares sagrados y objetos no hacían nada por su salvación. Más bien, el Dios cristiano es un Dios de amor y misericordia, que acepta a las personas tal como son, sobre la base de su fe en Él. Lutero proclamó vigorosamente y en voz alta la verdad bíblica. La salvación es gratuita y no hay nada que puedas hacer para ganarla. La salvación es un regalo. Lutero apenas podía creer esta buena noticia. A pesar de los errores que había cometido en su vida, a pesar de su culpabilidad, podía ser acreditado con la santidad, porque Jesús, que realmente es santo, pagó su condena en la cruz. Así que ahora la gente puede ser perdonada, libremente perdonada en el Señor Jesucristo. Este mensaje bíblico, el Evangelio, dio un gran golpe por el imperio de Dios. Pronto se extendió por toda Europa, a través de América, hasta Australia y Nueva Zelanda, y por todo el mundo. Esta buena nueva, el Evangelio, cambia la vida de las personas y les trae paz interior, felicidad y vida eterna. Realmente marca la diferencia, y es la diferencia fundamental entre los dos imperios. De hecho, sigue siendo el principal campo de batalla entre los dos imperios. Como ves, la batalla no ha terminado. El choque de imperios continúa. Hay dos imperios que compiten en este mundo. El imperio de Dios, basado en Jesús y su palabra, y el falso, basado en la tradición. Ambos compiten por nuestra lealtad. La elección es tuya. Si te gustaría formar parte del imperio de Dios y honrar su palabra en tu vida, aceptando a Jesús y siguiéndole, y si quisieras profundizar en estas importantes cuestiones, entonces me gustaría recomendar el regalo gratuito que tenemos para todos nuestros espectadores de El viaje increíble de hoy. Entra en la web quecurso.es y disfruta de forma gratuita de todos los cursos que hemos diseñado especialmente para ti.
Solo tendrás que registrarte, buscar el curso que prefieras en el catálogo e inscribirte para poder avanzar en las lecciones, a tu ritmo y desde cualquier lugar. Cursos de Biblia, salud, familia, lengua de signos y muchos más te esperan en quecurso.es. Asegúrate de unirte a nosotros próximamente. Hasta entonces, que Dios te bendiga y te mantenga fiel a Él. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra, la Biblia, nuestra máxima autoridad en la vida y un arma poderosa en el choque de imperios. Y gracias por Jesús, nuestro Señor y Salvador, que volverá pronto para establecer tu reino eterno. Todos queremos ser ciudadanos de tu reino. Ayúdanos a ser fieles a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.